Hola, buenos días a todos. En esta grabación, en esta clase, ¿vale? Vamos a ver los ejercicios de restricción presupuestaria, variación de renta y variación de precios. Bien, el primer ejercicio de la restricción presupuestaria nos dice, supongamos que un consumidor puede comprar dos bienes. El precio del bien uno es P sub 1 igual a 3, mientras que el precio del bien 2 es P sub 2 igual a 2. También sabemos que la renta disponible del consumidor es M igual a 30. ¿Vale? Entonces, bueno, esto como vimos en la clase de la restricción presupuestaria, ¿verdad? Pues siempre necesitamos para tanto hacer la restricción como para dibujarla y tal, los tres datos, ¿vale? Es decir, necesitamos por un lado el precio, ¿vale? Del bien uno, que en este caso nos dice que P sub 1 es igual a 3, el precio del bien 2, que nos dice que P sub 2 es igual a 2, y por último la renta, que nos dice que la renta del consumidor, es decir, ese dinero que tenía el consumidor para gastar en estos dos bienes, es de 30, ¿vale? Por tanto, la pregunta número uno nos dice, ¿cuántas unidades del bien uno puede demandar el consumidor como máximo? ¿Vale? Entonces, esto, como vimos también en la clase, cuando nos dicen esto, cuando nos dicen el bien uno como máximo, ¿no? ¿Cuánto puede demandar si solo, ¿vale? Es decir, quiere decir que si solo demanda el bien uno, ¿vale? En este caso, pues x2 sería, lógicamente, cero, ¿vale? Y nos situaríamos simplemente, ¿vale? En la parte de la restricción presupuestaria de x1, ¿vale? Por tanto, como sabemos, pues esto simplemente era la abscisa en el origen, ¿vale? Y la calculábamos como matemáticamente viene de una forma también lógica, me refiero, o sea, es decir, si solo gastamos el bien uno, bueno, pues toda la renta que tenemos, todo el dinero que tenemos disponible entre el precio del bien uno, ¿no? Por tanto, para demandar como máximo del bien uno, pues necesitamos saber, ¿vale? M, que es la renta, entre el precio del bien uno, ¿vale? Por tanto, simplemente sustituimos ¿vale? Los datos que tenemos en el enunciado. La renta nos han dicho que es 30, el precio del bien uno es 3, ¿vale? Por tanto, 10 unidades, ¿vale? Como máximo, ¿vale? Como máximo, si solo consumiera el bien uno, pues consumiría 10 unidades, ¿vale? En el 2 nos dice lo mismo, pero ahora con el bien 2, ¿vale? Entonces, como es con el bien 2, pues igual, es decir, toda la renta, ¿vale? M, pero lógicamente como estamos hablando del bien 2, ¿vale? Pues ya es entre P sub 2, ¿vale? Por tanto, entre el precio del bien 2, por tanto, 30 euros, ¿vale? Entre 2, que es el precio del bien 2. Por tanto, del bien 2, si consumiera solo el bien 2, puede consumir 15 unidades, ¿vale? ¿Esto qué va a ser, no? Pues si nos damos cuenta ya, por ejemplo, en el punto 4 que nos dice dibujar la recta de balance, ¿vale? Pues estos dos puntos, 10 y 15, ¿vale? Eh, ya digo, como vimos en la teoría, ¿no? Pues corresponden con los orígenes de la recta de balance, de la recta presupuestaria, ¿vale? Es decir, la recta presupuestaria ya vemos que va a partir, ¿vale? Va de 15 unidades del bien 2 a 10 unidades del bien uno y uniríamos, por tanto, esa recta, ¿vale? Pero bueno, en el punto 3, ¿vale? Calcular la pendiente de la recta de balance, ¿vale? Pues esto simplemente venía de despejar, ¿vale? X sub 2 de la restricción presupuestaria, ¿vale? Y teníamos que X sub 2 era M, toda la renta entre el precio del bien 2, ¿verdad? Menos, ¿vale? P sub 1 entre P sub 2 por X sub 1, ¿vale? De donde decíamos que la pendiente, ¿vale? Es decir, la pendiente era esta expresión de aquí, ¿vale? Bien, por tanto, aquí simplemente pues los precios, ¿vale? Bien, como lógicamente la restricción presupuestaria tiene pendiente negativa, viene de ese menos, ¿vale? Pero bueno, se podría poner en valor absoluto, pero bueno, mientras que no nos digan nada de valor absoluto y tal, pues lo deberíamos poner, ¿vale? Con el signo menos, porque ya os digo que viene de esa pendiente negativa, de ese coste de oportunidad que vimos también en la teoría, ¿vale? Es decir, lo que renunciaba del bien 2 para consumir una unidad extra, ¿vale? Del bien uno, ¿vale? Pero bueno, en este caso, por tanto, de aquí pues sacamos que la pendiente, ¿vale? Sería menos P sub 1 entre P sub 2, por tanto, menos 3 medios,
¿vale? Sin más. Bien, dibujar la recta de balance, ¿vale? Pues como hemos dicho antes, ¿vale? Simplemente sería, ¿vale? Aquí tenemos el bien 2, aquí tenemos el bien 1, ¿vale? Entonces, 10 unidades del bien 1, ¿vale? Y 15 del bien 2, por tanto va a estar un poquito más inclinada, ¿vale? Porque del bien 2 hay un poquito más, ¿vale? Entonces, esta sería la recta de balance, la recta presupuestaria, y por tanto va de 15 unidades del bien 2 como máximo, ¿vale? A 10 unidades del bien 1 como máximo del bien 1, ¿vale? Entonces, ahora que ya la tenemos dibujada, ¿no? ¿Qué quiere decir eso como máximo y tal? ¿No? Pues decíamos, claro, del bien uno como máximo, pues lógicamente es aquí porque es que gasta toda la renta en el bien uno y por tanto consume cero del bien 2. Y si se sitúa aquí x2 como máximo, ¿vale? 15 sin consumir nada de x1, ¿vale? Del bien uno, ¿vale? Y por tanto esta pendiente, pues como hemos visto, sería menos 3 medios, ¿vale? Menos 1,5. Bien, el punto 5 nos dice la afirmación la cesta x igual a 7,5 es factible, ¿vale? ¿Es verdadera o falsa? Entonces, aquí nos están diciendo, ¿vale? Que una cesta sí es factible, ¿vale? Y comprobar si es verdad o es mentira. Bien, entonces, ¿qué quería decir que una cesta, ¿vale? Sea factible? ¿Vale? Es decir, ¿qué quiere decir, ¿vale? Que una cesta sea factible, ¿no? Entonces, pues bueno, factible simplemente era que estaba dentro, digamos, del conjunto presupuestario, ¿vale? ¿Y qué era eso del conjunto presupuestario? ¿Vale? Pues eran todas aquellas cestas que nos podíamos permitir, ¿vale? Es decir, básicamente que la restricción presupuestaria se cumplía, es decir, P sub 1 por X sub 1 más P sub 2 por X sub 2 tenían que ser o menor o igual, como mucho, ¿verdad?, a la renta, ¿vale? Es decir, factible básicamente es que se cumple esta expresión de aquí, ¿vale? Muy importante el menor o igual, ¿vale? Porque acordaros que si era solamente igual, ¿vale? Es decir, si os fijáis ya en la pregunta 7 nos dice una cesta que si está en la recta de balance, ¿vale? Ahí vamos a ver que es el signo igual, ¿vale? Porque las cestas que estaban en la recta de balance son aquellas que agotan toda la renta del consumidor. Pero en este caso, como solamente nos dicen si es factible, pues quiere decir que es una cesta que está dentro del conjunto, es decir, que o gasta toda la renta o le sobra dinero, ¿vale? Simplemente es decir, una cesta que se puede permitir con la renta que tiene, ¿vale? Por tanto, simplemente pues comprobar P sub 1 que era 3, ¿vale? Por 7, que es la cantidad, ¿vale? Siempre acordaros que cuando tenemos una cesta, ¿vale? Si es la cesta X, ¿vale? Siempre el primer bien es X1 y el segundo, ¿vale? Lógicamente X2, ¿vale? Por tanto, en este caso, X1 es 7 y X2, ¿vale? Lógicamente es 5, ¿vale? Por tanto, 3 por 7 más 2, que era el precio del bien 2 por 5, ¿vale? Pues 21 más 10, ¿vale? Son 31, ¿vale? La renta es 30, ¿vale? Por tanto, como el coste de la cesta, ¿vale? Es decir, 31 es mayor que 30, ¿vale? Es decir, nos cuesta más la cesta que la renta, ¿vale? Pues por tanto, que sea factible es falso, ¿vale? Porque, ya os digo, el coste de esta cesta, ¿vale? Supera la renta del consumidor. Bien, ahora otra, ¿vale? Es decir, otra cesta, la 5 7, es decir, ahora cambiando, x1 es 5, x2 es 7. Dice, ¿es factible, es verdadera o falsa? Por tanto, lo mismo que acabamos de ver, es decir, simplemente comprobar p sub 1 por x sub 1 más p sub 2 por x sub 2 que sea menor o igual, ¿vale?, a la renta, es decir, simplemente que no supere a la renta, ¿vale? Por tanto, lo mismo, es decir, 3, pero ahora por 5 más 7 por 2 o bueno, para seguir como arriba, primero precio, que me he colado, ¿vale? Más 2 que es el precio, por 7 que es la cantidad, es 15 más 14 29, ¿vale? Igual la renta sigue siendo 30
Y ahora sí, ahora 29, ¿vale? Es menor que 30, ¿vale? Entonces, como tenía hasta 30, ¿vale? Y le cuesta menos, por tanto, aquí, ¿vale? Es verdadero, ¿vale? Es decir, la cesta 7,5 no era factible, era falso, porque nos costaba más que la renta, ¿vale? Pero la cesta 5,7 sí es factible, ¿vale? Sí está dentro del conjunto presupuestario. Bien, la afirmación, la cesta 6,6 dice, está en la recta de balance, ¿vale? Entonces, bueno, como os he explicado antes, ahora ya no es ver si es menor o igual, ¿vale? Sino que una cesta esté en la recta de balance, ¿vale? Lo que quiere decir es básicamente comprobar que P sub 1 por X sub 1 más P sub 2, ¿vale? Por X sub 2 igual a la renta, ¿vale? Por tanto, simplemente 3 por 6 más 2 por 6, 18 más 12, 30, ¿vale? Por tanto, como la renta era 30, por tanto, verdadero, ¿vale? Porque vemos que el coste de esta cesta iguala, ¿vale? A la renta. Por tanto, verdadero. Bien. Siguiente, la 8 dice, supongamos que el consumidor se gasta toda su renta y está demandando 8 unidades del bien 1, ¿vale? ¿Cuántas unidades del bien 2 está consumiendo? Pues aquí simplemente una vez que primero nos dicen el consumidor gasta toda su renta, ¿vale? Es decir, toda la renta, por tanto está en la recta de balance, ¿vale? Es decir, se va a dar otra vez la ecuación de la recta presupuestaria, de la recta de balance, es decir, P sub 1 por X sub 1 más P sub 2 por X sub 2 igual a la renta, ¿vale? Lo que teníamos en la pregunta 7. Pero ahora ya no nos dicen si una cesta cualquiera está dentro de esa recta, sino que ya nos dan una cantidad de uno de los dos bienes. En este caso, ¿vale? Nos dicen 8 unidades del bien 1, ¿vale? Entonces, simplemente cuántas unidades del bien 2 está consumiendo. Por tanto, aquí simplemente eh, expresar la ecuación de la recta de balance, sustituir los datos que tenemos y nos va a quedar una incógnita que en este caso es x sub 2, ¿vale? Despejar y ya está, ¿vale? Por tanto, vamos a tener, ¿vale? Que p sub 1 por x sub 1 más p sub 2 por x sub 2 igual a la renta, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos que 3 por 8 unidades del bien 1 más 2 que era P sub 2 por X2, que es lo que nos piden, como nos dicen, gasta toda su renta, por tanto, esto tiene que ser igual a 30, ¿vale? Que era la renta. Por tanto, 24 más 2X2 igual a 30, ¿vale? Por tanto, aquí simplemente X2, pues 30 menos 24, ¿vale? Y pasamos el 2 dividiendo. Por tanto, 6 entre 2 y 3. Por tanto, ¿cuántas unidades del bien 2 está consumiendo? 3, ¿vale? 3 unidades del bien 2. Por tanto, lo podríais poner como x2 igual a 3, ¿vale? Bien, y luego añadir las cestas de consumo 5, 7 al dibujo del ejercicio 4, es decir, a la recta de balance que habíamos hecho, es decir, la 7, 5, la 5, 7 y la 6, 6. ¿Vale? Pero bueno, la 6, 6 hemos visto que estaba en la recta de balance, ¿vale? La 5, 7 está en el conjunto presupuestario y la 7, 5 va a estar fuera, ¿vale? Por tanto, bueno, la 7, 5 que está fuera, pues la podemos marcar en rojo y sería más o menos, pues, 7, 5, pues, un poquito más abajo, ¿vale? Una cosa más o menos, ¿vale? La 5 7 sí que está dentro, sería más o menos eh, esta de aquí.
¿vale? Y la 6,6, por tanto, la 6,6 que más o menos pues tiene que ser una entre medias de estas dos, ¿vale? Creo que estaría justo en la recta de balance. Bien, ¿vale? Por tanto, este sería el ejercicio 1, ¿vale? Es decir, unidades del bien uno como máximo, ¿vale? Por tanto, renta entre precio del bien uno, unidades del bien 2 como máximo, renta entre el precio del bien 2, la pendiente P sub 1 entre P sub 2, es decir, el cociente de precios, si no nos dicen nada, ¿vale? Signo negativo, si nos dijeran en valor absoluto, por tanto, pues en positivo, ¿vale? Pero por tanto, 3 medios, o menos 3 medios, mejor dicho, ¿vale? Dibujar la recta de balance, ¿vale? Cesta factible menor o igual a la renta, su coste, cesta que esté en la recta de balance igual a la renta, ya no menor o igual, sino igual a la renta, ¿vale? Si nos dicen gasta toda su renta y nos dan una cantidad, pues simplemente, ¿vale? Expresar la ecuación de la recta de balance y sustituir el dato que nos están pidiendo, ¿vale? Y añadir cestas de consumo, pues simplemente a una recta de balance, pues bueno, aquí, lógicamente, en un papel cuadriculado y tal, pues quedaría un poquito mejor, pero bueno, a ojo, ¿vale? La cesta que no era, ¿vale? Que no era factible fuera del conjunto presupuestario, la que estaba dentro, pero no gastaba toda su renta, pues lógicamente a la izquierda de la recta presupuestaria, y la que estaba en la recta de balance, pasando la recta, lógicamente la recta presupuestaria, la recta de balance por esa cesta, lógicamente, ¿vale? Bien. Entonces, ahora el ejercicio de variación de renta, ¿vale? Una vez que ya hemos visto de restricción presupuestaria, pues simplemente la variación de renta aquí nos dicen, supongamos que un consumidor puede comprar dos bienes, ¿vale? Como siempre, el precio del bien uno P sub 1 igual a 3, ¿vale? O sea, aquí realmente el enunciado es un poco igual, ¿vale? Lo único que ahora tenemos una variación de renta, es decir, tenemos los mismos datos que en el ejercicio uno, es decir, P sub 1 igual a 3, P sub 2 igual a 2, ¿vale? Y renta igual a 30. Bien, ¿qué ocurre? Que ahora hay un cambio de la renta, ¿vale? Dice que disminuye la renta final, ¿vale? M sub 1, M sub, ¿vale? M1, M0, ¿vale? Pues lógicamente eso hace referencia a la etapa, digamos, ¿vale? Es decir, M0 la renta inicial, ¿vale? Y M1 la renta final, ¿vale? Entonces esta pues simplemente de otro color para diferenciar el cambio, ¿vale? Bien, entonces dice con la renta inicial, ¿vale? Muy importante, con la renta inicial, ¿vale? Otra vez lo mismo. ¿Cuántas unidades del bien uno se pueden consumir como máximo? ¿Vale? Pues esto, igual que antes, M entre P sub 1, por tanto 30 entre 3, la misma que antes, ¿vale? 10, y aquí con la renta inicial, ¿vale? ¿Cuántas unidades del bien 2 se pueden consumir como máximo? Por tanto, M entre P sub 2, ¿vale? Por tanto, ¿vale? Porque nos dicen con la renta inicial. Bien. Esto es lo mismo que antes, 10 y 15, ¿vale? Por tanto, abscisan el origen de la recta presupuestaria o de la recta de balance y ordenada en el origen 15. Bien. Y ahora importante, después del cambio de renta, es decir, ya con ese renta igual a 20, ¿vale? Pues lo mismo, ¿cuántas unidades del bien uno se pueden consumir como máximo y cuántas unidades del bien 2 se pueden consumir como máximo? ¿Vale? Por tanto, ahora sería simplemente, pues, bueno, aquí si queréis poner para diferenciarlo M0, ¿vale? Y ahora después del cambio de renta, ya con el cambio de renta, ¿vale? Pues sería M1, ¿vale? Entre P sub 1, ¿vale? M elevado a 1, M super 1, entre P sub 1, por tanto ahora sería 20 entre 3, 6,6 periódico, ¿vale? Y después del cambio de renta, ¿cuántas unidades del bien 2 se pueden consumir como máximo? ¿Vale? Por tanto, M1 entre P sub 2, 20 entre 2, tanto 10. Bien, dibujar las rectas de balance antes y después del cambio de renta, pues simplemente, ¿vale? La recta de balance inicial va a ser la misma del ejercicio anterior,
Aquí X2, X1, ¿vale? Y teníamos 15 unidades y 10 del bien. ¿Vale? Por tanto, esta sería, digamos, la recta de balance con la renta inicial, que la podéis poner pues así para saber qué es la renta inicial y luego pues de otro color si queréis, en rojo por ejemplo, ¿vale? Marcamos la recta de balance después del cambio de renta, es decir, 6,6 unidades, ¿vale? Del bien uno, por tanto, bueno, 5 pues más o menos por aquí a ojo, ¿vale? 6,6 periódico y 10, ¿vale? Por tanto, 5 10. Vale, bueno, debería ser más bien, por la teoría que vimos, ¿verdad? Que si disminuye la renta es un desplazamiento paralelo, por tanto, un poco más. Arriba valen 10, ahí, más o menos. Vale, entonces aquí, pues bueno, si queréis marcar M1, ¿vale? Y bueno, lógicamente, pues el cambio que hace la recta, ¿no? Pues es un desplazamiento a la izquierda, ¿vale? Es decir, como vimos en la teoría, ¿vale? Si M1, ¿vale? Era menor que M0, es decir, que la renta disminuye, ¿vale? La recta de balance se desplaza de forma paralela a la izquierda, ¿vale? Si hubiera aumentado la renta, pues lógicamente hubiéramos podido tener mayor capacidad de compra de los dos bienes, tanto del bien uno como del bien 2, y por tanto la recta de balance se hubiera desplazado a la derecha. Bien. Y el ejercicio de variación de precios, ¿vale? Pues nos dice, supongamos que un consumidor puede demandar dos bienes, ¿vale? Igual, aquí lo mismo, precio inicial, ¿vale? P sub 1 igual a 3, P sub 2 inicial, ¿vale? Por eso tiene el superíndice cero, ¿vale? Indicando como igual que en la renta, ¿vale? La situación inicial, ¿vale? Cuando veamos ¿vale? Los exámenes y tal, vais a ver que os lo ponen así, ¿vale? En los enunciados. Entonces, para que os vayáis también un poco familiarizando, digamos, ¿vale? Con esta notación, ¿vale? Bien, entonces también sabemos que la renta al consumidor es M igual a 30, o sea, esto no cambia, ¿vale? Y ahora nos dicen, el bien uno se encarece, ¿vale? Hasta P, ¿veis? P sub 1 del bien uno y super uno de la situación uno, es decir, de la situación final, ¿vale? Es decir, hay un cambio de precio uno hasta 4. Bien. Igual, ¿cuántas unidades del bien uno con el precio inicial? ¿Vale? Pues aquí lo mismo, es decir, con el precio inicial, ¿vale? Igual que con la renta inicial, o sea, es decir, lo mismo que venimos poniendo desde el primer ejercicio, o sea, básicamente 30 entre 3 10, ¿vale? Aquí si queréis poner super cero, ¿vale? Con el precio inicial. Bien, y del bien uno como máximo con el precio final, pues simplemente va a ser M entre P sub uno y super uno también de la situación final, por tanto 30, que es la renta, entre el nuevo precio, que es 4, tanto 7,5. Lógicamente, al encarecerse un bien, ¿vale? A igualdad de renta, pues perdemos capacidad de consumo, podemos comprar menos unidades de ese bien, ¿vale? Varía la demanda del bien 2 cuando varía P sub 1. ¿Vale? Dice, ¿por qué? ¿Vale? Entonces, varía la demanda del bien 2 cuando varía P sub 1, pues sí, hemos visto antes, ¿vale? Que la demanda máxima, ¿vale? del, ¿vale? del bien 2, ¿vale? Era M entre P sub 2, pues aquí no tenemos por ningún lado, ¿vale? El dato de P sub 1, es decir, la demanda máxima del bien 2, ¿vale? No va a alterar, no va a modificar la ordenada en el origen, ¿vale? Lógicamente luego cuando veamos ¿vale? Más adelante ¿vale? La utilidad, ¿vale? La elección del consumidor y tal, pues bueno, ahí veremos
que puede cambiar un poco, ¿vale? Pero en este caso, bueno, se refiere simplemente a si varía la demanda ¿vale? Del bien 2 cuando varía P sub 1, ¿vale? Entonces, bueno, la demanda del bien 2 sería M entre P sub 2, por tanto, como no está P sub 1 por aquí, ¿vale? Pues diríamos que la demanda máxima, lo máximo que puede consumir va a seguir siendo 30 entre 2, es decir, las 15 unidades, ¿vale? Que teníamos como x2 máximo, como cantidad máxima de x2, ¿vale? Por tanto, 15, como aquí no afecta el precio del bien 1, pues este 15 va a seguir siendo el mismo. Es decir, que la recta de balance, como vamos a ver ahora en el apartado 4, ¿vale? Rotará hacia afuera o hacia adentro en función de si se encarece o se abarata el precio, ¿vale? Del bien que se modifique, pero del otro bien, lógicamente, el origen continúa siendo el mismo, ¿vale? ¿Vale? Dibuja las rectas de balance y calcula sus pendientes antes y después del cambio de P sub 1. Por tanto, la recta de balance antes y después, x2, x1. ¿Vale? Por tanto, antes de tal, pues la misma de antes, es decir, de 15 a 10. Y después del cambio sería de 15 a 7,5. ¿Vale? Es decir, al encarecerse ¿vale? Al encarecerse el bien uno, pues rota, en este caso, hacia adentro y vemos cómo aumenta, ¿vale? La pendiente, se hace más inclinada la restricción presupuestaria, que es, ¿vale? Lo siguiente que nos piden, es decir, calcular las pendientes, pues, lógicamente, ¿vale? Antes y después del cambio, por tanto, si hacemos, ¿vale? P sub 1 entre P sub 2, ¿vale? En la situación inicial, pues sería 3 medios, ¿vale? Y si hacemos la pendiente después del cambio, ¿vale? Es decir, en rojo, de la recta de balance en rojo, pues vemos que la pendiente es P sub 1 super 1 entre P sub 2 0, ¿vale? Y super 0 porque no ha cambiado este precio, ¿vale? Por tanto, 4 entre 2, que es igual a 2, ¿vale? Cuando 3 entre 2 era 1,5, ¿no? Por tanto, si la pendiente es P sub 1 entre P sub 2, ¿vale? Y aumenta, ¿vale? P sub 1 entre P sub 2, un cociente aumenta el numerador, ¿vale? Pues todo ello, ¿vale? Va a aumentar, ¿vale? Todo va a aumentar, ¿vale? Por tanto, la pendiente aumenta, ¿vale? En este caso, de 1,5 a 2. Bien, ¿vale? Y ahora simplemente, pues con el cambio en el bien 2, ¿vale? Dice, supongamos que un consumidor lo mismo, P sub 1, 3, P sub 2, 2 inicial, ¿vale? La renta inicial 30 y ahora el bien 2 se abarata, ¿vale? Es decir, antes se encarecía el bien 1 y ahora se abarata el bien 2 a 1, ¿vale? De 2 a 1. Por tanto, ¿cuántas unidades del bien 2 puede demandar como máximo con el precio inicial? ¿Vale? Pues lo mismo, ahora simplemente M entre P sub 2, 0. ¿Vale? Por tanto, 30 entre 2, 15. ¿Vale? ¿Y cuántas unidades del bien 2 puede demandar como un máximo con el precio final? Por tanto, la renta entre precio sub 2 final sobre 1, por tanto, 30 entre 1. ¿Vale? 30. Es decir, cuando un bien se abarata, pues la lógica económica nos dice que podemos comprar más, es decir, ganamos poder de compra sobre el bien que se ha abaratado, en este caso el bien 2, ¿vale? Porque podemos demandar como máximo de 15 unidades a 30. Bien, ¿varía la demanda del bien 1 cuando varía P sub 2? ¿Vale? Pues lo mismo de antes, es decir, tampoco porque para la demanda del bien uno, ¿vale? Que me parece que antes no lo he puesto aquí, ¿vale? MP, la renta entre el precio, ¿vale? Entonces, este 30 de renta entre 3,
como ahora el precio del bien 1 no se ha modificado, ¿vale? Va a quedarse 10 en el inicio y en el final, ¿vale? Es decir, o en este caso la abscisa en el origen ahora, no modificamos, ¿vale? Ese dato, ¿vale? La demanda máxima del bien 1 no depende del precio del bien 2 de P sub 2, ¿vale? Y lo mismo, dibujar las rectas de balance y calcular las pendientes antes y después. X1, X2, ¿vale? Ahora va a ser de 15 a 10 la recta de balance inicial y de 30 a 10, ¿vale? La final abriéndose, ¿vale? Ganando poder de compra sobre el bien 2, ¿vale? Sobre X2. Por tanto, en este caso, la pendiente inicial es igual, sería P sub 1 entre P sub 2 inicial, ¿vale? Por tanto, la misma de antes, 3 medios, 1,5. Y la pendiente final, pues P sub 1 entre P sub 2 final, por tanto, 3 entre 1, ¿vale? Que es 3. Por tanto, lógicamente, igual que antes, es decir, si tenemos P sub 1 entre P sub 2, ¿vale? Y cae el denominador, ¿vale? Pues toda la fracción se hace también más grande, ¿vale? Por tanto, aumenta la pendiente, en este caso, ¿vale? De 1,5 a 3, ¿vale? Por tanto, estos serían los ejercicios, ¿vale? De restricción presupuestaria, de variación de renta y variación de precios, ¿vale? Entonces, bueno, ya los tenéis resueltos, repasadlo, repasad un poco también, ¿vale? La teoría, llevadlo claro, ¿vale? Sobre todo veis que son ejercicios que van al grano directamente, ¿vale? O sea, en la restricción presupuestaria, pues cestas factibles, cestas en la recta de balance, la pendiente, dibujar una recta de balance y en la renta, pues igual, con renta inicial, con renta final, saber dibujar ambas y sobre todo saber diferenciar el desplazamiento, ¿vale? De la recta de balance cuando modificamos la renta, ¿vale? Y la, digamos, la apertura o el cierre solamente en uno de los dos bienes, ¿verdad? ¿Vale? Del bien que modificamos su precio, ¿vale? Ya sea, como en este ejercicio, el bien uno, ¿vale? Cerrando la recta de balance o en esta del bien 2 abriendo, ¿vale? Pero eso ya os digo en función de si se abarata, si se encarece, ¿vale? Pues en función de los datos que tengamos, ¿vale? Pues hará una cosa u otra.